El pastor alemán yacía inmóvil en la esquina de la Perrera 47. Su cuerpo, antes orgulloso, ahora estaba flaco y abatido. Durante 14 meses, Rex había sido un fantasma, desaparecido sin dejar rastro de la vida de su compañero, dejando solo preguntas en un corazón roto. «Es su último día», susurró Sara Domínguez, la directora del refugio de animales, revisando su portapapeles con manos temblorosas. «Nadie lo quiere. Ni siquiera mira a los posibles adoptantes». El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del edificio de hormigón, mientras unos pasos resonaban por el pasillo. Un hombre de unos 40 años se acercó lentamente, escudriñando cada perrera con ojos experimentados. Su rostro, curtido por el sol, llevaba el peso de incontables noches sin dormir. Las orejas de Rex se contrajeron de repente. Su cabeza se levantó rápidamente hacia el sonido, algo familiar, algo que hizo temblar todo su cuerpo. Cuando sus miradas se encontraron a través de la reja de metal, el perro, con el corazón roto, comenzó a gemir. Un sonido que destrozaría 2 corazones y lo cambiaría todo. Por favor, denle un me gusta y compartan sus pensamientos en los comentarios, junto con la ciudad desde la que nos ven. Continuemos con la historia. Miguel Torres nunca imaginó que su vida terminaría así. A sus 42 años se encontraba en un refugio de animales, buscando un perro para llenar el vacío que había consumido a su familia durante más de un año. El ex adiestrador de la unidad canina de la Guardia Civil de Madrid se movía con la rigidez de un hombre que había pasado 15 años de su vida en uniforme. Pero sus ojos delataban un cansancio que le llegaba hasta el alma. Su apartamento en el barrio de Salamanca se sentía como un mausoleo en estos días. Todas las mañanas se sorprendía a sí mismo poniendo 2 cuencos de comida antes de recordar que solo había una boca que alimentar. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por las preguntas cada vez más frecuentes de su abuela, Carmen, sobre Rex, el pastor alemán que había desaparecido hace 14 meses durante un paseo nocturno aparentemente rutinario. Carmen Torres, en una batalla perdida contra el Alzheimer, había sido maestra de escuela primaria durante 40 años antes de jubilarse. Había sido tan perspicaz como un ataque hasta su diagnóstico hace 2 años. Ahora vivía en una niebla de confusión, donde el pasado y el presente se mezclaban como acuarelas bajo la lluvia. Y sin embargo, sus recuerdos de Rex permanecían misteriosamente cristalinos. Cada mañana se arrastraba hasta la ventana de la cocina, miraba el jardín vacío y hacía la misma pregunta desgarradora. ¿Cuándo volverá mi niño a casa? La carga financiera se había vuelto insoportable. La jubilación anticipada de Miguel, forzada después de usar los recursos del departamento durante meses en la búsqueda de Rex, había reducido su ingreso a la mitad. Las facturas médicas de la abuela Carmen se amontonaban como acusaciones en el mostrador de la cocina. Citas con el neurólogo, medicamentos, el centro de día especializado en pacientes de Alzheimer, el aviso de ejecución hipotecaria escondido detrás de la cafetera, servía como un recordatorio diario de que el tiempo se estaba agotando. Francisco, su vecino de 75 años y ex veterano del ejército, se había convertido en el salvavidas extraoficial de Miguel. La mayoría de las noches, Francisco aparecía en el porche con 2 cervezas y el tipo de sabiduría curtida que solo proviene de sobrevivir a batallas reales. Algunas batallas se luchan con balas, muchacho, le decía con su voz ronca. Otras se luchan con fe. Rex había sido más que un simple perro de servicio. Había sido el compañero de Miguel durante 5 años en servicio activo, especializado en misiones de búsqueda y rescate. Juntos
habían encontrado niños desaparecidos, rastreados sospechosos y ganado con decoraciones que ahora acumulaban polvo en un armario de almacenamiento. La inteligencia de Rex era legendaria en la unidad canina. Su naturaleza amable con los civiles, especialmente con los ancianos y los niños, lo había convertido en el favorito de la comunidad. El día que Rex desapareció, todavía perseguía los sueños de Miguel. En un momento, disfrutaban de un paseo después del servicio en el Parque del Retiro. Al siguiente, Rex simplemente había desaparecido, dejando solo una correa masticada y preguntas sin respuesta. Las búsquedas extensas con unidades de helicópteros, grupos de voluntarios y campañas en redes sociales no habían producido más que falsas esperanzas y una desesperación creciente. Ahora, de pie en este refugio de animales, Miguel sentía el peso de su decisión. Tal vez era hora de volver a amar. La mañana de la desaparición de Rex había comenzado como cualquier otro martes en la casa de los Torres. Miguel se despertó a las 5:30 con el familiar sonido de Rex, un suave gemido, la forma educada del perro de anunciar su paseo matutino. La luz del sol se colaba por las cortinas del dormitorio, mientras Miguel se ponía sus pantalones vaqueros y su sudadera de la Guardia Civil, la tela suave por innumerables lavados. En la cocina, la abuela Carmen ya estaba despierta, su cabello plateado recogido mientras tarareaba una vieja canción y cocinaba huevos revueltos. Esos eran los días buenos, cuando la niebla del Alzheimer se despejaba lo suficiente como para que ella recordara el ritmo de la rutina matutina. Rex se sentaba atento a su lado, sus inteligentes ojos marrones siguiendo cada uno de sus movimientos, con la devoción que lo había hecho legendario entre los colegas de Miguel. «Buenos días, mi chico guapo», susurró Carmen, metiéndole un trozo de tocino a Rex, sin importarle las protestas de Miguel sobre alimentar al perro en la mesa. «Vas a cuidar las cosas hoy, ¿verdad?» La cola de Rex golpeó el suelo de linóleo, y por un momento, todo se sintió normal, seguro, predecible. Pero algo era diferente esa mañana. Rex seguía yendo hasta a la puerta principal. Sus orejas se movían hacia sonidos que solo él podía percibir. Cada pocos minutos, volvía al lado de Miguel. Luego repetía el ciclo. Puerta, cocina, de vuelta a Miguel y de nuevo. Su inquietud era sutil, pero persistente, como una fiebre baja que no desaparecía. «Ha estado así desde el amanecer», comentó la abuela Carmen mientras dejaba un plato de huevos revueltos y tostadas. «Actúa como si esperara una visita». Ella hizo una pausa. Su rostro se oscureció brevemente, como sucedía cuando la enfermedad le recordaba que no podía confiar en su memoria. «O tal vez sabe algo que nosotros no sabemos». Miguel descartó el comportamiento como una de esas peculiaridades que los perros de servicio a veces desarrollaban. Rex siempre había sido sensible a los cambios de rutina, a la presión atmosférica, incluso a las corrientes emocionales que escapaban por completo a los humanos. Después de 15 años con diferentes compañeros caninos, Miguel había aprendido a confiar en sus instintos. Pero esta mañana se sentía diferente, más ansioso que vigilante. La llamada llegó a las 2 de la tarde. Mientras Miguel revisaba archivos en la estación de policía, la voz de la directora del centro de día de la abuela Carmen era firme con pánico controlado. «Señor Torres, su abuela se escapó durante las actividades de la tarde. Hemos buscado en el edificio y en los terrenos inmediatos, pero no está en ninguna parte». La sangre de Miguel se congeló. La confusión de Carmen se había agravado últimamente, pero nunca antes había intentado abandonar el centro. La directora continuó con precisión. «Hemos contactado a la policía local y a nuestro personal para buscar en el vecindario». «¿Qué tan rápido puede llegar?»
El viaje de regreso a Madrid se sintió interminable. Los pensamientos de Miguel corrían a través de los peores escenarios. Carmen podría estar en cualquier lugar, perdida, confundida, posiblemente herida. Puede que ni siquiera recordara su propio nombre si unos extraños le hablaban. El sol de la tarde brillaba sin piedad a través del parabrisas mientras Miguel aceleraba su coche por encima del límite de velocidad. Las luces de emergencia cortaban el tráfico. El Parque del Retiro siempre había sido su santuario. Durante los primeros días de entrenamiento de Rex, Miguel lo llevaba allí para desahogarse de la intensidad del trabajo policial. La vasta extensión de espacio verde ofrecía senderos donde Rex podía correr libremente, practicar comandos lejos del caos urbano que definía su vida profesional. Se había convertido en un ritual, un lugar donde Jihan, el agente y el perro podían ser simplemente compañeros, disfrutando de la compañía del otro. Esa tarde de martes, Miguel estacionó cerca de su lugar habitual y ató la correa de Rex con automática precisión. La inquietud del perro solo se había intensificado durante el viaje en coche. Su jadeo era más rápido de lo que el clima templado justificaba. Rex seguía mirando hacia el aparcamiento y luego hacia el sendero, como si estuviera dividido entre impulsos contradictorios. Habían caminado quizás medio kilómetro cuando el teléfono de Miguel explotó con el agudo pitido electrónico de una llamada de emergencia. Rex se detuvo instantáneamente, entrenado para reconocer el tono que a menudo precedía a su despliegue en escenas activas. Pero esta no era una llamada de trabajo, era el centro de día de nuevo. Falsa alarma, señor Torres. La voz de la directora tenía un obvio alivio. Encontramos a su abuela en el armario de suministros. Estaba buscando papel de manualidades para hacer tarjetas para los niños. Siento mucho el susto. El alivio fue abrumador. Miguel se dejó caer en un banco del parque, de repente consciente de lo fuerte que había estado aguantando la respiración. Rex se sentó pacientemente a su lado, pero su extraña inquietud no había disminuido. Si acaso, el perro ahora parecía aún más agitado, su atención fija en algo más allá de la percepción de Miguel. «Solo dame 5 minutos, muchacho», murmuró Miguel, sacando su teléfono para llamar a Poblaoan, a la abuela Carmen directamente. La conversación fue corta pero tranquilizadora. Ella sonaba lúcida, incluso un poco avergonzada por la confusión. «Solo quería hacer algo bonito», explicó con la voz de una niña culpable. «Los niños del centro me recuerdan a mis antiguos alumnos». Cuando Miguel levantó la vista de su teléfono, Rex había desaparecido. La correa yacía en el suelo junto al banco, masticada con precisión quirúrgica. Rex nunca antes había intentado escapar, ni una sola vez en 5 años de asociación. La lealtad del perro era absoluta, su obediencia legendaria, incluso entre unidades caninas conocidas por su disciplina. Sin embargo, aquí estaba una prueba innegable de que Rex había tomado una decisión consciente de irse. Los gritos de Miguel resonaron por el parque. «Rex, ven aquí, muchacho, Rex». Otros visitantes se giraron y se quedaron mirando mientras el ex agente se precipitaba por la maleza, siguiendo senderos que se adentraban en las colinas. Su voz se convirtió en un grito desesperado, pero solo el silencio respondió. La seguridad del parque llegó en 20 minutos, seguida por las unidades caninas de la Guardia Civil de Madrid, que trataron la situación con la seriedad de un agente desaparecido. Rex no era un perro cualquiera. Era un miembro condecorado de la unidad, con menciones por encontrar niños desaparecidos y rastrear a sospechosos peligrosos. El hecho de que hubiera desaparecido sin explicación contradecía todo lo que sus adiestradores creían saber sobre el comportamiento de los perros de servicio. La búsqueda inicial reveló que el rastro de Rex
conducía al borde este del parque, donde la urbanización se mezclaba con colinas cubiertas de arbustos. Los perros rastreadores siguieron el camino durante casi 2 kilómetros antes de perderlo en un arroyo. Al anochecer, los equipos de búsqueda habían rastreado 12 kilómetros cuadrados sin encontrar ni una sola huella de pata. Las imágenes de vigilancia de la entrada del parque mostraron a Rex saliendo del área alrededor de las 3:15 p.m., con un propósito, no en pánico. No estaba huyendo de algo, estaba corriendo hacia algo. Pero, ¿qué podría haberlo atraído lejos del lado de Miguel con tanta urgencia que masticaría su correa? Los primeros informes de noticias aparecieron esa noche. Las estaciones locales recogieron la historia del perro policía desaparecido. El teléfono de Miguel sonaba constantemente con llamadas de reporteros, colegas y ciudadanos preocupados que querían unirse a los esfuerzos de búsqueda. Las redes sociales explotaron con los hashtags #encuentraRx y fotos compartidas. La historia resonó con una comunidad que había visto a Rex y Miguel trabajar juntos en exhibiciones escolares y eventos de seguridad pública. Pero a medida que las horas se convertían en día, el aluvión inicial de apoyo comenzó a menguar. Los equipos de búsqueda ampliaron su radio. Los voluntarios rastrearon vecindarios y los refugios de animales en 3 provincias recibieron la foto y la descripción de Rex. Sin embargo, el pastor alemán había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. La parte más dolorosa fue la abuela Carmen. En su confusión, no podía entender por qué Rex simplemente no volvía a casa para cenar. Cada noche, ella ponía su cuenco de comida con mecánica precisión, y luego pasaba horas mirando la puerta trasera con una expectativa desgarradora. «Nunca llega tarde a cenar», murmuraba. Y Miguel no podía encontrar las palabras para explicar lo que él mismo no entendía. 3 meses después de la desaparición de Rex, el peso del fracaso se posó sobre los hombros de Miguel como una fuerza física. La sala de conferencias de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se sentía más pequeña de lo habitual, mientras el comisario inspector Gómez revolvía papeles con los movimientos deliberados de un hombre a punto de dar malas noticias. Afuera, más allá de las ventanas, Madrid se extendía sin fin bajo un sol de tarde brumoso, indiferente al drama que se desarrollaba dentro del estéril edificio gubernamental. «Torres, tenemos que hablar». La voz del comisario inspector tenía el tono plano de la necesidad burocrática. La investigación interna ha completado su revisión de la situación de Rex. La conclusión es que no se pueden asignar más recursos del departamento a esta búsqueda. Miguel sintió que su mandíbula se tensaba. Meses de uso de unidades caninas, tiempo de helicóptero y horas de personal para encontrar a su compañero desaparecido aparentemente habían cruzado un umbral invisible de pérdida aceptable. «Señor, Rex es un agente condecorado. No abandonamos a los nuestros». «Rex es un perro, Torres». Las palabras le golpearon como un golpe físico. «Un perro valioso, sí, pero propiedad del departamento. La liquidación del seguro ha sido procesada. Conseguiremos un reemplazo». La distancia clínica en la voz de Gómez encendió algo peligroso en el pecho de Miguel. «¿Reemplazo? Está hablando de mi compañero como si fuera un coche de policía que tuvo un accidente total». «Exactamente de eso estoy hablando». Gómez se recostó en su silla. Su expresión se suavizó ligeramente. «Mira, Miguel, sé que esto es difícil. Todos respetábamos a Rex, pero tienes 37 casos activos en tu escritorio y esta obsesión está afectando tu rendimiento. El departamento necesita que te concentres en tus tareas actuales». Miguel miró fijamente la pila de archivos que Gómez señalaba. Robos, disputas domésticas, informes de personas desaparecidas que aparentemente eran más importantes que un perro leal
que había servido a esta ciudad durante 5 años. La burocracia de todo se sentía como tragar cristales rotos. ¿Y si me tomo un tiempo libre?, preguntó Miguel, su voz más pequeña de lo previsto. Mi propio tiempo, mis propios recursos. Una licencia no remunerada. Las cejas de Gómez se levantaron. Miguel, piensa en las facturas médicas de tu abuela. No puedes permitirte perder tu salario ahora. El comisario inspector tenía razón y ambos lo sabían. El tratamiento del Alzheimer de Carmen costaba más en algunos meses que el salario de Miguel. Las citas con el neurólogo, los medicamentos recetados y las tarifas del centro de día especializado creaban una carga financiera que ya había obligado a Miguel a refinanciar su casa 2 veces. Tomar una licencia no remunerada significaría elegir entre buscar a Rex y la seguridad de Carmen. Pero mientras Miguel caminaba hacia su coche esa noche, su carta de renuncia sellada en un sobre en el escritorio de Gómez, se dio cuenta de que algunas decisiones estaban más allá de las consideraciones prácticas. Francisco esperaba en su porche cuando Miguel se detuvo en la entrada, 2 botellas de cerveza sudando en el calor de la tarde. Escuché lo de hoy, dijo Francisco sin rodeos, ofreciéndole una cerveza a Miguel. Gómez me llamó, pensó que tal vez necesitarías que alguien te hiciera entrar en razón. Miguel se hundió en la silla de madera junto a su vecino, agradecido por la presencia de Francisco. El viejo veterano del ejército se había convertido en una figura paterna más que en un amigo, desde que los padres de Miguel murieron en un accidente de coche hace 8 años. Las manos curtidas y la voz ronca de Francisco llevaban la autoridad de alguien que había sobrevivido a batallas reales, no solo a la versión esterilizada que se desarrollaba en el trabajo policial. Dime que hice lo correcto, dijo Miguel, sacando la carta de renuncia del bolsillo de su chaqueta. Francisco miró fijamente el sobre durante mucho tiempo. No puedo hacer eso, muchacho. Solo tú sabes lo que es correcto para tu familia. Hizo una pausa y tomó un sorbo de su cerveza. Pero puedo decirte que algunas cosas son más importantes que un salario fijo. A veces un hombre tiene que elegir entre lo práctico y lo necesario. La realidad financiera golpeó a Miguel como un martillo en las semanas siguientes. Su último sueldo de la Guardia Civil cubrió exactamente la mitad de los gastos mensuales de Carmen, dejando un vacío que se hacía más grande con cada día. El pago de la hipoteca, los servicios públicos, la comida y la gasolina creaban un problema matemático sin una solución clara. Miguel encontró trabajo como consultor de seguridad, pero las horas irregulares y los ingresos reducidos hacían de cada factura una pequeña crisis. El estado de la abuela Carmen parecía empeorar en proporción directa a su tensión financiera. Los días malos se hicieron más frecuentes, su confusión más profunda y persistente. Sin embargo, de alguna manera inexplicable, sus recuerdos de Rex permanecían nítidos como cuchillas. Podía olvidar el nombre de Miguel durante horas, pero describía las marcas de Rex, su juguete favorito y su rutina a la hora de acostarse con una claridad fotográfica. ¿Dónde está Miguel?, se convirtió en su pregunta diaria, a veces 20 veces antes del mediodía. Rex siempre vuelve a casa para cenar. Nunca se ha ido por tanto tiempo. Lo peor era verla cada noche poner el cuenco de comida de Rex con mecánica precisión. Y luego, pasar horas mirando la puerta trasera con una expectativa desgarradora. La doctora Patricia Ferrer, la neuróloga de la abuela Carmen, sugirió que la interrupción de la rutina podría acelerar el deterioro cognitivo en los pacientes de Alzheimer. La ausencia de Rex no solo era emocionalmente devastadora, sino que también podría ser médicamente perjudicial. La búsqueda consumía cada minuto, libre de Miguel. Había diseñado una cuadrícula sistemática que cubría 3 provincias,
visitando refugios de animales, veterinarios y parques para perros con la foto de Rex. El cuentakilómetros de su furgoneta se movía sin cesar mientras seguía pistas falsas e investigaba avistamientos reportados que invariablemente no conducían a nada. La respuesta de la comunidad había sido abrumadora al principio. Las noticias locales publicaban actualizaciones semanales. Las campañas en redes sociales generaban miles de compartidos y un fondo de recompensa establecido por sus colegas alcanzó casi los 15.000 euros. Los voluntarios organizaban rastreos de fin de semana, peinando parques y senderos donde Rex podría haber deambulado. Pero la capacidad de atención del público es finita. Después de 6 meses, las actualizaciones semanales de noticias se habían convertido en menciones mensuales, luego en notas esporádicas en los informes de interés humano. Los grupos de búsqueda de voluntarios se redujeron de docenas a un puñado, y luego solo a Miguel, caminando solo por áreas cada vez más remotas. El fondo de recompensa permanecía intacto, un testimonio de la esperanza que con cada semana que pasaba se sentía más como burla. Los antiguos colegas de Miguel trataron su determinación con diferentes grados de simpatía y desesperación. El comisario inspector Javier Díaz, su antiguo compañero, llamaba ocasionalmente con consejos de los agentes de patrulla que habían reportado avistamientos, pero incluso el entusiasmo de Javier se había enfriado notablemente. Tal vez es hora de considerar que Rex no va a volver a casa, había insinuado suavemente en su última conversación. La sugerencia se sintió como una traición. Rex nunca había mostrado tendencias agresivas, nunca había exhibido el tipo de problemas de comportamiento que podrían llevar a la eutanasia si hubiera sido recogido por el servicio de rescate de animales. Tenía un microchip y llevaba etiquetas con información de contacto actualizada. Si hubiera sido encontrado herido o muerto, alguien habría llamado. La ausencia de evidencia se convirtió en una prueba de esperanza, por muy delgada que se hubiera vuelto esa cuerda. Francisco encontró a Miguel llorando en la antigua perrera de Rex una noche particularmente brutal de finales de otoño. Las lágrimas habían sorprendido a Miguel tanto como lo habían avergonzado. No había llorado desde el funeral de sus padres, se había entrenado para compartimentar el dolor, como los agentes de policía deben hacerlo para sobrevivir a un trabajo emocionalmente exigente. «Está bien desmoronarse, muchacho», dijo Francisco, sentándose en el suelo de hormigón junto a Miguel. «Llorar no te hace débil, te hace humano. Pienso constantemente en lo que está pasando», susurró Miguel. «Si tiene hambre, si tiene frío, si está asustado, si alguien lo está lastimando. Lo entrené para confiar en las personas, Francisco. ¿Y si esa confianza lo mató?» La mano de Francisco encontró el hombro de Miguel, el agarre firme y cálido. «Ese perro te amaba más que a su propia vida. Lo que sea que haya pasado, cualquier decisión que haya tomado, vino de ese amor. No lo deshonres torturándote con los «y sí». El aviso de ejecución hipotecaria llegó un martes por la mañana, un lenguaje legal nítido que le daba a Miguel 9 días para ponerse al día con su hipoteca o perder la casa. 37.000 euros en pagos atrasados y penalizaciones. Más dinero de lo que podía ganar en 6 meses con su salario actual de consultoría. El documento yacía en el mostrador de la cocina como una acusación, imposible de ignorar, pero demasiado abrumador para procesarlo por completo. Carmen encontró el aviso esa tarde durante uno de sus episodios de confusión cada vez más frecuentes. Se había arrastrado hasta la cocina, buscando la correa de Rex para sacarlo a pasear. Cuando Miguel la encontró, ella sostenía los papeles de la ejecución hipotecaria con manos temblorosas. Su rostro reflejaba la confusión de alguien que intentaba leer un idioma
que una vez había dominado. ¿Qué significa esto, Miguel? Su voz llevaba la incertidumbre justa asustada de un niño preguntando por los papeles del divorcio. ¿Vamos a perder nuestra casa? Miguel se arrodilló junto a su silla, tomando suavemente los documentos. Solo son papeles, abuela, nada de lo que tengas que preocuparte. Pero los momentos lúcidos de Carmen se estaban volviendo más raros y preciosos, y este era uno de ellos. Sus ojos azules se aclararon con una agudeza que le recordó a Miguel a la formidable maestra que una vez había sido. No me mientas, muchacho. Enseñé durante 40 años. Sé lo que significa una ejecución hipotecaria. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de la vida de Miguel. Carmen escuchó con la atención concentrada que una vez había dado a sus alumnos, haciendo preguntas prácticas sobre sus opciones y el calendario. Cuando Miguel terminó de explicar su situación, ella se sentó en silencio durante varios minutos, sus dedos artríticos pellizcando la tela de su bata. Rex querría que estuviéramos a salvo, dijo finalmente. Quizás es hora de dejarlo ir. Las palabras colgaron entre ellos como una sentencia de muerte que ninguno de los dos estaba dispuesto a pronunciar. Los meses posteriores a la renuncia de Miguel se mezclaron en una neblina de desesperación rutinaria y esperanza menguante. El invierno dio paso a la primavera, luego al verano. Cada estación marcaba otro hito en la ausencia de Rex. La nueva realidad de Miguel consistía en trabajos de consultoría de seguridad que apenas cubrían los gastos básicos, visitas sistemáticas a cada refugio de animales en un radio de 200 kilómetros y la tarea cada vez más difícil de cuidar a Carmen a medida que su condición empeoraba. Su trabajo de consultoría lo llevaba a edificios de oficinas, centros comerciales y complejos de apartamentos, donde instalaba cámaras y sistemas de alarma con precisión mecánica. La ironía no se le escapaba. Un ex agente de policía, ahora ayudando a las personas a proteger su propiedad, mientras era incapaz de proteger lo que más le importaba a su propia familia. Ocasionalmente, los clientes lo reconocían por los informes sobre Rex. Sus expresiones de compasión eran más dolorosas que su silencio. La búsqueda se había convertido tanto en una obsesión como en una meditación. Cada sábado por la mañana, Miguel empacaba una nevera con agua y sándwiches, cargaba la foto y la correa de Rex en su furgoneta y se dirigía a un sector diferente de su cuadrícula de búsqueda en constante expansión. Había desarrollado un enfoque metódico. Primero refugios de animales, luego veterinarios, tiendas de mascotas, parques para perros y senderos. Cada lugar recibía la foto de Rex y la información de contacto de Miguel, agregándose a una colección en crecimiento que ahora probablemente ascendía a miles. Los días buenos de la abuela Carmen se habían convertido en rarezas preciosas. La doctora Ferrer había explicado que el curso del Alzheimer es impredecible, pero la dirección general es siempre hacia abajo. Algunos pacientes experimentaban mesetas de meses o incluso años, mientras que otros disminuían rápidamente. Carmen parecía decidida a seguir este último camino, como si la ausencia de Rex hubiera eliminado un ancla vital que la mantenía conectada al presente. La rutina matutina nunca cambiaba. Carmen se arrastraba hasta la ventana de la cocina, miraba el jardín vacío con una esperanza desgarradora, y luego se volvía hacia Miguel con la misma pregunta. ¿Cuándo volverá Rex a casa? Su voz llevaba una fe tan absoluta que, por un momento, Miguel se imaginaba que el perro podría aparecer en cualquier momento, con la cola moviéndose, como si su ausencia no hubiera sido más que una patrulla prolongada. La presión financiera se había convertido en una carga diaria. La consultoría de seguridad de Miguel ganaba aproximadamente la mitad de su antiguo salario de policía,
creando un vacío que se ensanchaba cada mes como un desastre en cámara lenta. Solo los medicamentos de Carmen costaban más que su presupuesto de comida. Y las tarifas del centro de día especializado que la mantenía a salvo mientras Miguel trabajaba hacían que su estómago se encogiera cada vez que escribía el cheque. Francisco se había convertido en el salvavidas de Miguel de una manera que iba mucho más allá de la amistad. El viejo veterano aparecía en su porche la mayoría de las noches con la cena que él mismo había cocinado. Guisos sustanciosos, cazuelas y comida casera que estiraban el presupuesto de Miguel y proporcionaban nutrición a Carmen, que a menudo se olvidaba de comer. La presencia de Francisco también le daba a Miguel alguien con quien hablar, alguien que entendía la carga particular de perder a un compañero en el cumplimiento del deber. La culpa del superviviente es real, muchacho, había explicado Francisco una noche mientras veían a Carmen atender su pequeño jardín de flores. Te sientes responsable de que Rex esté solo ahí fuera, de la misma manera que yo me sentí responsable de cada persona que no volvió a casa de la guerra. Pero esa culpa te devorará vivo si la dejas. El apoyo de la comunidad, tan abrumador al principio, se había desvanecido hasta un goteo de avistamientos ocasionales reportados por extraños que habían visto la foto de Rex en las redes sociales. La mayoría no llevaba a ninguna parte. Perros de tamaño y coloración similares que, al ser investigados, resultaron ser mascotas con familias amorosas o perros callejeros que no se parecían en nada a Rex, aparte de su raza. Pero Miguel siguió cada pista con la exhaustividad desesperada de un hombre que entendía que la esperanza era un recurso limitado que requería un cuidado cuidadoso. El fondo de recompensa había crecido a casi 20.000 euros a través de donaciones de colegas, miembros de la comunidad y extraños totales conmovidos por su historia. Miguel se negaba a tocar el dinero para gastos personales, a pesar de la creciente pila de facturas en el mostrador de su cocina. El fondo representaba la fe de la comunidad en el regreso de Rex, y usarlo para pagos de la hipoteca se sentiría como admitir la derrota. Después del 9º mes, Miguel había visitado 67 refugios de animales en España y los países vecinos. Había desarrollado relaciones con los trabajadores que conocían su historia y prometían llamar de inmediato si llegaba un pastor alemán que coincidiera con la descripción de Rex. Algunos centros le habían dado pases de temporada, reconociendo que sus visitas semanales se habían convertido en una forma de servicio comunitario, ya que ayudaba a identificar otras mascotas perdidas y asistía en eventos de adopción. La búsqueda física se había expandido a un terreno que desafiaba incluso el entrenamiento policial de Miguel. Había caminado por senderos de montaña donde Rex podría haber deambulado. Había explorado áreas urbanas donde el perro podría haber vivido en la calle e investigado informes de camioneros que afirmaban haber visto pastores alemanes a lo largo de los corredores de la autopista. Cada expedición consumía recursos preciosos, dinero para gasolina, tiempo de trabajo, energía emocional que necesitaba ser cuidadosamente racionada. La relación de Carmen con la realidad se había vuelto cada vez más precaria, pero sus recuerdos de Rex permanecían vívidos y detallados. Podía describir su rutina matutina con perfecta precisión, la forma en que se sentaba junto a su silla durante el desayuno, la forma en que le traía su pelota de tenis favorita cuando estaba triste, su hábito de revisar cada puerta y ventana antes de acostarse por la noche. Estos recuerdos eran tan precisos que a veces Miguel se preguntaba si el cerebro dañado de Carmen había conservado de alguna manera los recuerdos relacionados con Rex a expensas de todo lo demás. La respuesta de la comunidad a su historia había evolucionado con el tiempo. La simpatía inicial había dado paso a una mezcla más compleja de admiración por la devoción de Miguel y sugerencias suaves
de que tal vez era hora de seguir adelante. Los editoriales de periódicos locales debatieron si era apropiado usar recursos públicos en la búsqueda de un perro cuando los problemas humanos exigían atención. La controversia dolía, especialmente cuando los ex colegas insinuaban que las prioridades de Miguel estaban equivocadas. El comisario inspector Díaz todavía llamaba ocasionalmente con consejos de los agentes de patrulla que habían avistado pastores alemanes durante sus rondas. Estas conversaciones se habían vuelto cada vez más incómodas, ya que Javier luchaba por equilibrar la amistad con el escepticismo profesional. «No estoy diciendo que te rindas», había dicho durante su última conversación, «pero tal vez es hora de considerar que Rex ha encontrado una situación diferente». La sugerencia de que Rex podría haber elegido no volver a casa era casi más dolorosa que considerarlo muerto. La comprensión de Miguel de la psicología canina insistía en que los perros no abandonaban a sus familias, especialmente no los perros policía altamente entrenados, que habían sido condicionados a la lealtad y la obediencia durante años. Sin embargo, el comportamiento de Rex el día que desapareció, la inquietud, el acto deliberado de masticar su correa, sugería una intencionalidad que desafiaba una explicación simple. El sueño era difícil de encontrar, interrumpido por sueños en los que Rex aparecía en el borde de su percepción, siempre justo fuera de su alcance. Miguel se despertaba con el corazón acelerado, a veces convencido de que había escuchado el familiar sonido de patas en el suelo de madera o el tintineo de las placas de identificación. Estos sonidos fantasma eran particularmente crueles, ofreciendo momentos de alegría que la realidad desmentía rápidamente. La crisis financiera había llegado hacia un punto de ebullición después de 10 meses. Los ahorros de Miguel se habían agotado, las tarjetas de crédito estaban al límite y el aviso de ejecución hipotecaria en el mostrador de la cocina servía como un recordatorio diario de que el tiempo se estaba agotando. La aritmética era simple y brutal. 60 días es 60 días para conseguir 37,000 euros, o perder la casa en la que Carmen había vivido durante 15 años y donde la presencia de Rex todavía se sentía en cada rincón. Francisco había organizado discretamente una colecta de fondos entre los veteranos de la comunidad, que recaudó suficiente dinero para cubrir un pago de la hipoteca de un mes. El gesto fue profundamente apreciado, pero subrayó la naturaleza insostenible de su situación. Miguel no podía pedir a sus vecinos que subsidiaran una búsqueda que no mostraba signos de progreso, por mucho que se preocuparan por su familia. La decisión de visitar los refugios de animales con el propósito de adopción en lugar de búsqueda llegó en una noche particularmente oscura, cuando Miguel encontró a Pala, a abuela Carme, en la antigua perrera de Rex en Camisón, gritando su nombre en la oscuridad. La doctora Ferrer había advertido que la interrupción de la rutina podría acelerar el deterioro cognitivo, y la cama vacía de Rex, el cuenco de comida sin usar y la perrera silenciosa eran recordatorios constantes de la pérdida que el cerebro dañado de Carmen no podía procesar. Tal vez otro perro podría ayudar, había sugerido suavemente la doctora Ferrer. No un reemplazo para Rex, sino un compañero que pueda proporcionar algo de la rutina y el consuelo que Carmen asocia con la presencia de un perro. La terapia con animales ha mostrado resultados notables en pacientes de Alzheimer. El pensamiento se sintió como una traición al principio. ¿Cómo podía Miguel siquiera considerar traer otro perro a su casa mientras Rex aún estaba desaparecido? Pero el deterioro diario de Carmen lo forzó a una reevaluación dolorosa de las prioridades. Si Rex nunca volviera a casa, una posibilidad que Miguel no se atrevía a decir en voz alta, pero que ya no podía negar por completo, Carmen merecía todo el consuelo posible. La mañana en que Miguel decidió visitar el refugio de animales de Madrid con el propósito de adopción, en lugar de búsqueda, se sintió como si estuviera cruzando un límite
que se había autoimpuesto. Se había dicho a sí mismo que ese momento nunca llegaría, que la fe en el regreso de Rex lo mantendría indefinidamente. Pero la fe, había aprendido, era un recurso limitado que requería recargas ocasionales de practicidad. Mientras Miguel conducía hacia el refugio, la pregunta matutina de Carmen, resonando en su memoria, se preguntaba si Rex lo perdonaría por amar a otro perro. La mañana en que Miguel decidió visitar el refugio de animales de Madrid como un adoptante potencial, en lugar de un buscador, se sintió como si estuviera cruzando un umbral que nunca había imaginado. El viaje a través de los suburbios, que una vez había patrullado como agente de policía, ahora parecía extraño. Cada punto de referencia familiar llevaba el peso de una vida que se sentía cada vez más distante. Sus manos apretaban el volante con fuerza innecesaria mientras ensayaba las conversaciones con los trabajadores del refugio, que inevitablemente preguntarían por sus preferencias de tamaño, edad y temperamento. Sara Domínguez, la directora del refugio, reconoció a Miguel al instante cuando se acercó a la recepción. Su expresión cambió de cortesía profesional a una simpatía sincera mientras procesaba por qué el hombre que había estado buscando a su compañero canino, desaparecido durante 14 meses, podría estar aquí en otras circunstancias. Sara había trabajado en el rescate de animales durante 15 años, el tiempo suficiente para entender las emociones complejas que traían a las personas a su centro en busca de miembros de la familia de cuatro patas. «Señor Torres», dijo suavemente. Su voz llevaba la neutralidad cuidadosa de alguien entrenado para navegar por campos minados emocionales. «He oído hablar de la situación de su abuela. La doctora Ferrer mencionó que quizás podrían considerar la adopción como una opción terapéutica». Miguel asintió, sorprendido por lo difícil que era formular palabras. «Carmen pregunta por Rex todos los días, a veces 20, 30 veces. Su médico cree que tener un perro cerca podría ayudar con la interrupción de la rutina que está empeorando su condición». Hizo una pausa, sintiendo que estaba traicionando una confianza sagrada. «No busco un reemplazo para Rex. Eso no es posible. Pero tal vez la compañía es diferente hasta un reemplazo», concluyó suavemente Sara. «Vemos esto más a menudo de lo que cree. Familias que han perdido mascotas queridas, pero que necesitan los beneficios terapéuticos que los animales proporcionan. No hay vergüenza en volver a amar, señor Torres». Rex querría que su abuela estuviera cómoda. Las palabras ofrecieron una absolución que Miguel no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Durante meses había llevado la carga de la lealtad absoluta, la creencia de que incluso la consideración de otro perro constituía una traición. Pero el deterioro diario de Carmen había forzado una reevaluación brutal de las prioridades. Si Rex nunca volviera a casa, una posibilidad que acechaba los momentos más tranquilos de Miguel, Carmen merecía todo el consuelo disponible. Sara lo condujo por el pasillo principal del refugio, pasando por perreras que contenían perros de todos los tamaños y temperamentos imaginables. La cacofonía de ladridos, gemidos y movimientos excitados creaba una sinfonía de esperanza que se sentía tanto abrumadora como desgarradora. Cada animal representaba el antiguo compañero de alguien o el nuevo miembro de una futura familia. Historias de pérdida y redención que se desarrollaban detrás de las rejas. «La mayoría de la gente quiere cachorros», explicó Sara mientras caminaban. «Perros jóvenes, con equipaje mínimo y máxima adaptabilidad. Pero para fines terapéuticos, especialmente con pacientes mayores, los perros mayores a menudo son una mejor opción. Son más tranquilos, más pacientes, menos propensos a empujar a alguien o a sobreestimularse». Miguel se encontró a sí mismo evitando activamente la sección de pastores alemanes. La vista de la raza de Rex era demasiado emocionalmente cargada para una evaluación racional. En cambio, se concentró en perros mestizos,
labradores y golden retrievers, perros cuyo aspecto no provocaría recuerdos dolorosos cada vez que Carmen interactuara con ellos. Las consideraciones prácticas se sentían frías y calculadoras, pero Miguel había aprendido que el dolor requería una gestión estratégica para seguir siendo funcional. Una golden retriever de 3 años, llamada Miel, mostró un interés instantáneo en la presencia de Miguel. Su cola se movía con el entusiasmo desesperado de un animal que entendía que el afecto humano podría conducir a la libertad. Su antigua familia la había entregado debido a las alergias de un recién nacido y su comportamiento amable con los niños estaba ampliamente documentado en su evaluación de comportamiento. Parecía perfecta, tranquila, amorosa, médicamente sana y completamente diferente a Rex en todos los aspectos. Pero mientras Miguel se arrodillaba junto a la perrera de Miel y le permitía olfatear sus dedos a través de la reja, algo se sentía fundamentalmente mal. El afecto del perro era genuino, su necesidad de un hogar urgente. Pero la conexión que él había compartido con Rex se había forjado a través de años de asociación, peligro compartido y una confianza mutua que iba mucho más allá de la simple camaradería. ¿Cómo le explicaría a Carmen que este perro dulce y ansioso no era el Rex que ella había estado esperando? Ella es maravillosa, le dijo Miguel honestamente a Sara. Cualquier familia sería afortunada de tenerla, pero creo que Carmen podría confundirse con un perro que no se parece en nada a Rex. Tal vez algo más grande, más oscuro. Sara asintió con comprensión. Tenemos varias razas más grandes en la parte de atrás, perros que han estado aquí por más tiempo, algunos con problemas de comportamiento que los hacen más difíciles de colocar. ¿Quiere verlos? El área de no adoptables estaba en el edificio trasero del refugio, albergando animales cuya edad, temperamento o condiciones médicas los hacían candidatos improbables para la adopción tradicional. Estos eran los perros a los que los trabajadores del refugio desarrollaban un apego especial, precisamente porque nadie más los quería. Animales mayores con artritis, antiguos perros de pelea con problemas de confianza, mascotas cuya historia traumática había dejado cicatrices emocionales que requerían una paciencia extraordinaria para sanar. Miguel siguió a Sara por un pasillo más tranquilo, donde los ladridos eran menos frenéticos y se reemplazaban por el silencio resignado de animales que habían aprendido a no esperar mucho de los visitantes humanos. Estos perros habían sido olvidados por el proceso de adopción. Sus perreras tenían tarjetas con tiempos de estadía cada vez más largos. Algunos habían estado aquí durante meses, viendo a la pulas y a las posibles familias pasar sin detenerse. Fue en esta sección donde Miguel vio por primera vez al pastor alemán. El perro yacía en el sisá, en la esquina trasera de la perrera 47, de espaldas al pasillo en una indiferencia deliberada. Su pelaje, que una vez fue un brillante negro y marrón, ahora parecía opaco y enmarañado, a pesar de los obvios esfuerzos de los trabajadores del refugio por mantener su aseo. La postura del animal hablaba de una derrota tan profunda que Miguel sintió que su pecho se apretaba con el reconocimiento de una desesperación compartida. «Ese es Duque», dijo Sara en voz baja. «Fue traído por el Servicio de Rescate de Animales hace unas 2 semanas, encontrado deambulando cerca de la A9, gravemente desnutrido y mostrando signos de exposición prolongada. Sin microchip, sin etiquetas, sin respuesta a nuestros informes de animales perdidos. No ha respondido en absoluto a los intentos de adopción». El corazón de Miguel golpeó contra sus costillas mientras se acercaba a la perrera. El tamaño y la coloración del perro eran dolorosamente familiares, pero 14 meses de falsas esperanzas le habían enseñado a controlar sus expectativas. Cada pocas semanas,
Había informes de pastores alemanes que podrían ser Rex. Cada investigación terminaba en una decepción que se sentía como perderlo de nuevo. ¿Alguien ha intentado reclamarlo?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. No. Hemos seguido todos los protocolos estándar. Lo hemos mantenido durante los 10 días requeridos en caso de que aparezca un dueño. Publicamos su foto en las redes sociales. Contactamos a los refugios vecinos. Nada. Está programado para una evaluación de comportamiento la próxima semana para determinar si es apto para la adopción o... La voz de Sara se desvaneció, pero Miguel entendió la implicación. El perro no se había movido desde que llegaron, aparentemente ajeno a su presencia. Sus costillas se notaban claramente a través de su pelaje, evidencia de una desnutrición prolongada que hablaba de semanas o meses de supervivencia sin una alimentación regular. Las cicatrices marcaban su hocico y patas, contando historias de dificultades que le anudaban la garganta a Miguel con dolor. Duque, llamó suavemente Miguel, usando el nombre que el refugio le había dado. Hola, muchacho. No hubo reacción. El animal permaneció inmóvil, su respiración tan superficial que Miguel se encontró a sí mismo buscando signos de vida. Esta no era la desesperación ansiosa de la mayoría de los perros de refugio. Esta era una resignación tan completa que el animal parecía haber renunciado por completo a la conexión humana. Miguel se arrodilló junto a la perrera, estudiando el perfil del perro con una creciente certeza que se sentía demasiado peligrosa para confiar. La colocación de las orejas, la inclinación de los hombros, las distintivas marcas negras que formaban un patrón de silla casi perfecto en la espalda del animal. Cada detalle coincidía con los recuerdos que se habían grabado en la conciencia de Miguel a través de 5 años de asociación diaria. Rex. El nombre escapó como poco más que un susurro, cargado con 14 meses de esperanza, miedo y anhelo desesperado. La oreja del perro se contrajo. Un movimiento sutil que podría haber sido una coincidencia. La reacción natural de cualquier animal a un sonido inesperado. Pero algo en esa reacción apenas perceptible envió electricidad a través del sistema nervioso de Miguel, activando instintos que habían estado inactivos desde la desaparición de Rex. ¿Eres tú, muchacho? Esta vez, la reacción fue inconfundible. La cabeza del perro se levantó lentamente, como si el movimiento requiriera un esfuerzo enorme. Se giró hacia la voz de Miguel con la consideración cautelosa de un animal que había aprendido a desconfiar de la esperanza. Cuando sus miradas se encontraron a través de la reja de alambre, 14 meses de separación se derrumbaron en un solo momento de reconocimiento que golpeó al hombre y al perro como un golpe físico. El aullido de Rex era diferente a cualquier sonido que Miguel le hubiera oído hacer. Un gemido lastimero que combinaba alegría, dolor y alivio desesperado en algo que trascendía la vocalización canina normal. El perro se lanzó contra la puerta de la perrera con tal fuerza que la reja de alambre traqueteó. Sus patas arañaban para aferrarse mientras intentaba pasar a través de la barrera que los separaba. La vista de Miguel se emborronó mientras las lágrimas que había reprimido durante más de un año finalmente se liberaban. Sus manos temblaban mientras las presionaba contra la perrera, las patas desesperadas de Rex golpeando sus dedos a través de la reja. El llanto del perro se intensificó, un sonido tan desgarrador que otros animales en todo el refugio respondieron con gemidos de simpatía. «¡Dios mío!», jadeó Sara Domínguez detrás de él. «¿Es Rex?». «Sí», logró decir Miguel a través de las lágrimas que se sentían como si hubieran estado acumulando presión durante 14 meses. «Es mi compañero, es mi chico». La puerta de la perrera se abrió con un estrépito metálico
que pareció resonar a través de la eternidad, y Rex se lanzó a los brazos de Miguel con la fuerza de 14 meses de desesperación reprimida. El impacto casi derriba a Miguel, pero él envolvió sus brazos alrededor del perro tembloroso, sosteniéndolo con fuerza, como si soltarlo hiciera que Rex desapareciera de nuevo en la pesadilla de la incertidumbre que había consumido sus vidas. El cuerpo de Rex se sintió diferente contra el pecho de Miguel, más delgado, más duro, marcado con el tipo de musculatura magra que venía de la supervivencia, no del entrenamiento. Su pelaje, que una vez fue brillante y perfectamente cuidado para el trabajo policial, ahora tenía la textura opaca de la desnutrición y el estrés, pero su olor era inconfundiblemente familiar. Esa combinación particular de calidez de perro y algo indefiniblemente Rex, que la memoria de Miguel había conservado con claridad fotográfica. El llanto del perro había evolucionado a un sonido lastimero que parecía venir de un lugar más profundo que su garganta. Una vocalización de emoción tan cruda que los trabajadores del refugio en todo el edificio detuvieron su trabajo para escuchar. Rex presionó su rostro contra el cuello de Miguel con una intensidad desesperada, como si intentara absorber la prueba de la realidad de su compañero a través del contacto físico. Todo su cuerpo temblaba bajo el esfuerzo de contener sentimientos que eran demasiado grandes para que su sistema nervioso canino los procesara. Miguel se encontró a sí mismo sollozando sin control por primera vez desde que era un niño. 14 meses de dolor, cuidadosamente controlado, finalmente se liberaron en oleadas que amenazaban con ahogarlo. Sus manos se movieron con una urgencia frenética sobre el cuerpo de Rex, catalogando cambios y daños, mientras se aseguraba de que esto no era otro sueño cruel. El perro era real, cálido, vivo, con cicatrices y traumatizado, pero innegablemente presente. Sara Domínguez se paró cerca, las lágrimas corriendo por su propio rostro, su compostura profesional abandonada ante la reunificación que era tan profunda que parecía redefinir la posibilidad de la alegría. Otros trabajadores se habían reunido en la puerta, atraídos por los gritos de Rex, y ahora presenciaban algo que se convertiría en leyenda en la historia del refugio. Los teléfonos móviles aparecieron mientras los trabajadores documentaban un momento que desafiaba cada suposición sobre la emoción y la lealtad animal. «No puedo creerlo», susurró Sara, su voz gruesa por el asombro. «En 15 años de trabajo en un refugio, nunca he visto algo así. La forma en que reacciona a ti, no hay duda de que este es tu perro». Rex se retiró solo lo suficiente como para mirar directamente a los ojos de Miguel, su mirada inteligente escudriñando el rostro de su compañero, como si estuviera memorizando características que podrían desaparecer en cualquier momento. La expresión del perro llevaba una complejidad de emoción que trascendía el comportamiento canino típico. Reconocimiento, alivio, alegría, pero también algo que se parecía notablemente a una disculpa, como si Rex entendiera que su ausencia había causado dolor y ahora buscaba perdón por circunstancias que estaban fuera de su control. «¿Dónde estabas, muchacho?», susurró Miguel, su voz quebrándose con cada palabra. «¿Qué te pasó ahí fuera?». La evidencia del calvario de Rex estaba escrita en su cuerpo en un lenguaje de cicatrices y desnutrición que contaba historias que Miguel no estaba seguro de querer entender. Las heridas frescas se mezclaban con las lesiones curadas, lo que indicaba un patrón de supervivencia que había requerido peleas, fugas y soportar condiciones a las que ningún perro doméstico debería ser expuesto. Su peso había bajado al menos 10 kilos, lo que transformó su cuerpo, una vez poderoso, en algo más delgado y salvaje. Pero debajo de los cambios físicos, la naturaleza esencial de Rex permanecía intacta.
Sus ojos aún tenían la inteligencia que lo había hecho legendario en las unidades caninas, la suave sabiduría que lo había hecho querido por los niños en las demostraciones escolares. El trauma de 14 meses por su cuenta lo había marcado, pero no lo había roto. Un testimonio tanto de su entrenamiento como del núcleo inquebrantable de su carácter. El escaneo del microchip confirmó lo que el corazón de Miguel ya sabía con absoluta certeza. El número de identificación de Rex apareció en la pantalla del escáner de Sara, junto con la información de contacto que lo vinculaba a la unidad canina de la Guardia Civil de Madrid y al teléfono personal de Miguel. La tecnología que debería haberlos reunido hace meses finalmente había cumplido su propósito, aunque demasiado tarde para evitar el sufrimiento que ambos habían soportado. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, preguntó Miguel, todavía aferrándose a Rex con la desesperación de alguien que temía que este milagro pudiera disolverse. Exactamente 2 semanas, respondió Sara, revisando sus registros de computadora. El servicio de rescate de animales lo encontró deambulando cerca de la A9, a unos 25 kilómetros de aquí. Estaba en un estado terrible, deshidratado, desnutrido, cubierto de cortes y mordiscos. Tuvimos que tratarlo por parásitos intestinales y una infección respiratoria. La revelación de que Rex había estado tan cerca de casa, sufriendo en silencio mientras Miguel buscaba desesperadamente en los lugares equivocados, se sintió como un cuchillo girando en su pecho. 25 kilómetros. Una distancia que Miguel podría haber recorrido en 20 minutos si hubiera sabido dónde buscar. La cruel geografía de la conexión perdida hizo que su separación pareciera aún más sin sentido. ¿Por qué no respondió a nadie más?, preguntó Miguel en voz alta. ¿Por qué no dejó que nadie se le acercara? El trauma afecta a los perros de manera diferente a los humanos, pero los efectos psicológicos pueden ser igual de graves, explicó Sara. Algunos animales se cierran por completo después de periodos prolongados de estrés. Dejan de confiar, dejan de esperar, dejan de comprometerse con el mundo que los rodea. A veces vemos esto en perros que han estado en rings de peleas o han vivido en la calle durante mucho tiempo. La mención de los rings de peleas hizo que el hielo corriera por las venas de Miguel. Las cicatrices de Rex, especialmente alrededor de su cara y cuello, eran consistentes con las lesiones sufridas en peleas de perros organizadas, una posibilidad que Miguel había considerado, pero había intentado suprimir durante los largos meses de búsqueda. El pensamiento de que su compañero amable y entrenado podría haber sido obligado a la violencia contra su naturaleza era casi demasiado doloroso para contemplarlo. Rex pareció sentir la angustia de Miguel, presionándose más cerca para ofrecer consuelo con la misma comprensión intuitiva que lo había hecho tan excepcional en la lectura de las emociones humanas durante su trabajo policial. Incluso en su propio estado traumatizado, el primer instinto del perro era cuidar a su compañero. Una respuesta tan característica de la naturaleza de Rex que Miguel sintió que le brotaban nuevas lágrimas. «Tenemos que llevarlo a un veterinario de inmediato», dijo Miguel, sus instintos de agente superando la emoción mientras comenzaba a planificar la recuperación de Rex. Un examen médico completo, tratamiento para todo lo que ha pasado, y tenemos que documentar su condición con fines de prueba. ¿Prueba?, preguntó Sara. Si alguien le hizo esto a propósito, si fue robado para peleas o abusos, quiero que sean procesados con todo el peso de la ley. La voz de Miguel tenía el borde duro de alguien que había pasado años buscando justicia para las víctimas que no podían hablar por sí mismas. Rex es un agente de policía. Causarle daño no es solo crueldad animal, es un asalto a un oficial de la ley. Las implicaciones legales vendrían más tarde. Por ahora, Miguel se centró en la realidad inmediata del regreso de Rex
y los abrumadores desafíos logísticos que tenía por delante. La abuela Carmen lo esperaba en casa, probablemente de pie en la ventana de la cocina, preguntando por 30 veces ese día por el paradero de Rex. ¿Cómo reaccionaría a su estado actual? ¿Le permitiría su memoria dañada reconocer al perro que había estado esperando? ¿O el aspecto alterado de Rex la confundiría aún más? El viaje a casa se sintió tan surrealista como el viaje al refugio. Rex se sentó en el asiento del pasajero de la furgoneta de Miguel con el equilibrio cuidadoso de un animal que intentaba convencerse de que este no era otro sueño. Los ojos del perro nunca abandonaron el rostro de Miguel, como si mantener el contacto visual fuera lo único que prevenía otra desaparición. Su respiración seguía siendo rápida y superficial, signos de estrés que probablemente tardarían meses en resolverse por completo. Miguel llamó a Francisco desde el aparcamiento, su voz temblando mientras entregaba noticias que parecían demasiado buenas para ser verdad. Lo encontré, Francisco. Encontré a Rex. El silencio, en el otro extremo de la línea, se extendió durante tanto tiempo que Miguel se preguntó si la llamada se había cortado. Luego, la voz ronca de Francisco emergió, gruesa por la emoción que el viejo veterano rara vez se permitía mostrar. Maldita sea. Ese perro es más duro que un billete de 20 euros. ¿Cómo está? Vivo. Herido. Traumatizado. Probablemente tiene historias que no quiero escuchar. Pero está vivo. Miguel miró a Rex, que lo observaba con la intensidad de alguien que tenía miedo de parpadear. Lo estoy trayendo a casa. Carmen va a perder la cabeza de la alegría, dijo Francisco. Esto podría ser exactamente lo que necesita para tener uno de sus días buenos. Me pasaré para ayudar en lo que pueda. Cuando Miguel entró en su camino de entrada, vio la silueta de Carmen en la ventana de la cocina, la misma posición que había ocupado cada noche durante 14 meses, esperando a un perro que nunca volvió a casa para cenar. Hoy, finalmente, su fe sería recompensada. Pero Miguel también entendió que esta reunificación era solo el comienzo de un viaje de sanación más largo que los desafiaría a todos de maneras que aún no podían imaginar. El regreso a casa que Miguel había soñado durante 14 meses se convirtió en una pesadilla en la primera hora. La abuela Carmen estaba en la ventana de la cocina, como siempre, pero cuando Miguel abrió la puerta principal y Rex cojeó lentamente, su rostro no registró alegría, sino confusión, que rápidamente se convirtió en algo parecido al miedo. El perro, por el que había preguntado todos los días durante más de un año, estaba de pie ante ella. Pero su cerebro dañado por el Alzheimer no podía conciliar este animal con cicatrices y demacrado con sus recuerdos del pastor alemán robusto y hermoso que había sido su constante compañero. ¿Quién es ese?, preguntó Carmen, retrocediendo de Rex con una aprensión obvia. ¿De dónde sacaste a ese perro? No conozco a este perro. Las palabras golpearon a Miguel como golpes físicos. Rex dejó de moverse, su cola cayó mientras sentía el rechazo de Carmen. Durante meses, el perro de alguna manera había sobrevivido a condiciones que deberían haberlo matado, posiblemente impulsado por un instinto de regresar a casa con las personas que lo amaban. Ahora, la persona cuya memoria de él había permanecido más viva no podía reconocerlo en absoluto. «Abuela, este es Rex», dijo Miguel suavemente, arrodillándose junto al perro confundido. «Está herido y delgado, pero realmente es él. Mira sus marcas, la forma en que sus orejas se levantan. Es nuestro chico». Carmen negó con la cabeza, con creciente inquietud. «Rex es guapo y fuerte. Tiene pelaje negro brillante y ojos brillantes. Ese es otro perro. Ese perro está enfermo.
¿Por qué trajiste un perro enfermo hasta nuestra casa? Rex gimió en voz baja, un sonido de dolor que parecía entender exactamente lo que estaba sucediendo. Había esperado encontrar a la Carmen que solía darle tocino en el desayuno, que se sentaba con él durante las tormentas, que lo llamaba mi chico guapo cada mañana. En cambio, se enfrentó a Mitch, un extraño que tenía el rostro de Carmen. Hablaba con la voz de Carmen, pero lo miraba con los ojos de Carmen llenos de confusión y miedo. El perro se acercó a Carmen lentamente, su lenguaje corporal sumiso y suplicante. Siempre había tenido una comprensión intuitiva de la emoción humana, especialmente en los ancianos y los niños. Ahora parecía reconocer que algo andaba mal con Carmen, que iba más allá de su propio aspecto alterado. Un cambio fundamental en su capacidad para procesar información que no tenía nada que ver con su estado físico. «Aléjalo de mí», dijo Carmen, su voz subiendo en pánico. «No quiero un perro extraño en mi casa». «¿Dónde está Rex? Prometiste que Rex volvería a casa». Miguel sintió que algo se rompía en su pecho, que no tenía nada que ver con las cicatrices que Rex llevaba, o el trauma que ambos habían soportado. Este se suponía que era su momento de triunfo, la reunificación que sanaría a su familia y restauraría la rutina que había anclado a Carmen a la realidad. En cambio, el regreso de Rex se había convertido en otra fuente de confusión en el paisaje mental cada vez más caótico de Carmen. Francisco llegó 20 minutos después, encontrando a Miguel sentado en el suelo de la sala de estar, Rex acurrucado a su lado. Ambos veían a Carmen deambular por la cocina, murmurando sobre perros extraños y promesas rotas. El viejo veterano asimiló la escena con la rápida evaluación de alguien que había aprendido a leer situaciones de crisis en combate, y luego se deslizó silenciosamente en la cocina para consolar a Carmen mientras Miguel le explicaba lo que había sucedido. «Es la enfermedad la que habla, muchacho», dijo Francisco más tarde, mientras estaban de pie en el porche, Rex acostado entre ellos, como si tuviera miedo de perder de vista a cualquiera de los dos hombres. Su cerebro ha conservado la memoria de cómo solía ser Rex, pero no puede actualizar esa información con su aspecto actual. Para ella, son dos perros diferentes. La cruel ironía no se le escapó a Miguel. El Alzheimer de Carmen había conservado su amor por Rex con un detalle perfecto, pero esa misma conservación ahora le impedía reconocerlo cuando más necesitaba la aceptación. El perro que había luchado durante 14 meses para sobrevivir y regresar a casa, había regresado a una mujer que no podía reconocer su existencia. La doctora Patricia Ferrer llegó para una cita de emergencia esa noche. Su expresión era seria mientras observaba la reacción de Carmen a Rex. La neuróloga había tratado a pacientes de Alzheimer durante 20 años, pero la combinación específica de memoria conservada y falla de reconocimiento que Carmen exhibía presentaba desafíos inusuales. El centro de procesamiento visual del cerebro ha sido afectado por el avance de la enfermedad, le explicó la doctora Ferrer a Miguel mientras Carmen se dormía en su silla, agotada por la agitación emocional del día. Ella recuerda a Rex perfectamente, pero esos recuerdos están fijos. Cuando la realidad no coincide con su imagen conservada, su cerebro rechaza la nueva información como falsa. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Miguel desesperadamente. ¿Alguna manera de ayudarla a entender que realmente es Rex? La doctora Ferrer estudió a Rex, que no había dejado el lado de Miguel desde el rechazo de Carmen. Los ojos inteligentes del perro seguían cada conversación, su postura vigilante a pesar del obvio agotamiento. A veces los desencadenantes sensoriales pueden sortear los problemas de procesamiento visual. El olor, los comandos verbales, las rutinas físicas que precedieron al deterioro cognitivo.
Pero no hay garantía y forzar una conexión podría aumentar su agitación. La sugerencia le dio a Miguel una idea, nacida de la desesperación y el entrenamiento policial. Rex siempre había respondido a ciertos comandos que Carmen había aprendido a darle durante sus años juntos. Si la memoria muscular y los patrones verbales de ella estaban intactos, tal vez podrían reconstruir el reconocimiento a través de interacciones familiares en lugar de la identificación visual. «Rex, siéntate», ordenó suavemente Miguel. El perro asumió instantáneamente la postura perfecta que había mantenido durante toda su carrera policial. Espalda recta, orejas atentas, ojos enfocados. Fue una transformación que subrayó cuánto de su entrenamiento había permanecido intacto a pesar de su calvario. Carmen levantó la vista de su silla, atraída por la familiar dinámica de comando y respuesta. Solo por un momento, su expresión cambió de confusión a algo que podría haber sido reconocimiento. «Se sienta muy bien», dijo en voz baja. «Rex siempre se sienta cuando se lo digo». «¿Quieres intentar darle un comando?», sugirió Miguel con cautela. Carmen dudó, su cerebro dañado, luchando por procesar la información contradictoria. El perro que tenía delante todavía no coincidía con sus recuerdos conservados, pero su comportamiento activaba asociaciones más profundas. «Rex, túmbate», dijo ella tentativamente. Rex inmediatamente se echó, su cuerpo formando las líneas perfectas que había mostrado en incontables demostraciones policiales. Pero lo más importante, miró directamente a Carmen mientras obedecía su comando. Su cola se movió, pequeña y esperanzada, lo que sugería que entendía que esto era un progreso. Así es como lo hace Rex», dijo Carmen lentamente. «Pero Rex es más grande que este perro y más brillante». El reconocimiento parcial fue alentador, pero Miguel pudo ver que la confusión de Carmen aumentaba en lugar de disminuir. La disonancia cognitiva entre sus recuerdos y la realidad creaba estrés que podría acelerar su deterioro si no se gestionaba con cuidado. Sin embargo, la necesidad desesperada de Rex de aceptación hizo que rendirse se sintiera como otra traición a la lealtad que lo había traído a casa. La noche se deterioró cuando Carmen se convenció de que el perro extraño, de alguna manera, había hecho que Rex desapareciera. Comenzó a buscar frenéticamente en la casa, gritando el nombre de Rex y volviéndose cada vez más agitada cuando no aparecía. El verdadero Rex la seguía ansiosamente, tratando de consolarla sin entender por qué su presencia parecía causar dolor en lugar de alegría. «¿Dónde está?», exigió Carmen, con lágrimas en los ojos. «Este perro le hizo algo a Rex. Dile que nos diga dónde está Rex». Miguel se encontró en la posición imposible de consolar a dos miembros de la familia que se causaban dolor mutuamente, sin que ninguno de ellos tuviera la culpa. Rex había soportado tribulaciones inimaginables para regresar a casa, solo para encontrar que esa casa había cambiado de una manera que hacía de su presencia una fuente de confusión en lugar de consuelo. La abuela Carmen había mantenido una fe perfecta en el regreso de Rex durante 14 meses, solo para que su cerebro dañado lo rechazara cuando sus oraciones finalmente fueron respondidas. Francisco se quedó a pasar la noche, ayudando a Miguel a manejar la crisis mientras ideaban una estrategia para el futuro. El plan que forjaron era desgarrador en su complejidad. Rex tendría que ser reintroducido a Carmen gradualmente, a través de rutinas y comandos familiares que pudieran sortear sus problemas de procesamiento visual. Pero no había garantía de que su cerebro alguna vez aceptaría la conexión entre el perro que ella recordaba y el perro que había regresado. Mientras Miguel yacía despierto esa primera noche, escuchando el movimiento inquieto de Rex en el suelo del dormitorio, se dio cuenta de que encontrar a su compañero había resuelto un problema, mientras creaba otros que nunca había anticipado.
La reunificación con la que había soñado se había convertido en otro tipo de pesadilla, y la sanación que esperaba que el regreso de Rex trajera parecía más distante que nunca. El perro, que había sobrevivido 14 meses en condiciones que deberían haberlo matado, ahora se enfrentaba a lo que podría haber sido su mayor desafío: aprender a vivir con un miembro de la familia que lo amaba desesperadamente, pero que ya no podía reconocer ese amor cuando estaba justo frente a ella. 3 semanas después del regreso de Rex, un sobre sin franqueo apareció en el buzón de Miguel, sin remitente y con un sello postal del centro de Madrid. Dentro, envuelto en papel de seda que había visto días mejores, estaba el collar original de Rex. El collar de cuero pesado que Miguel le había comprado en su primer día en la unidad canina, ahora agrietado y manchado, pero inconfundiblemente auténtico. Lo acompañaba una carta escrita a mano con una caligrafía cuidadosa en papel rayado, arrancado de un cuaderno escolar. «Señor Torres», comenzaba la carta, «mi nombre es María de la Cueva, y creo que le debo una explicación sobre su perro. Vi las noticias sobre usted encontrando a Rex en el refugio, y no puedo dormir sabiendo lo que debe pensar que le pasó. La verdad es diferente a lo que la gente dice, y Rex merece que lo sepa». Las manos de Miguel temblaron mientras leía. Rex se sentó a su lado, como si sintiera la importancia de este momento. El perro había hecho un lento progreso con la abuela Carmen, que ahora toleraba su presencia sin pánico, aunque el reconocimiento completo seguía siendo inalcanzable. Pero esta carta prometía respuestas a preguntas que habían atormentado a Miguel desde la reunificación. ¿Dónde había estado Rex? ¿Qué había soportado? ¿Y por qué había elegido quedarse lejos por tanto tiempo? Su perro no fue robado, ni se perdió. Continuaba la carta de María. Él nos encontró. Nuestro campamento está abajo, junto al río, bajo el puente de la A10. La mayoría de la gente no sabe que existimos, pero Rex vino a nosotros unas 2 semanas después de que desapareciera. Ya estaba herido entonces, como si hubiera estado en algún tipo de pelea, pero no huía de nada. Buscaba algo o a alguien. La revelación golpeó a Miguel como un golpe físico. Rex no había deambulado perdido durante 14 meses. Había tomado una decisión consciente de quedarse con personas que lo necesitaban. La noción contradecía todo lo que Miguel entendía sobre la lealtad canina y el comportamiento de la manada. Sin embargo, de alguna manera, tenía un sentido perfecto a la luz del carácter y el entrenamiento de Rex. «Hay niños en nuestro campamento», explicaba la carta de María. 7 de ellos, de entre 5 y 10 años. Sus familias perdieron sus casas, sus trabajos, su esperanza. Cuando Rex apareció, fue como si un ángel hubiera venido a protegernos. No dejaba que nadie se acercara demasiado a los niños, especialmente de noche. Cuando la policía pasaba en las redadas, Rex escondía a los pequeños bajo las lonas hasta que era seguro. Miguel cerró los ojos, imaginando el conflicto interno de Rex, dividido entre regresar a su familia y proteger a niños vulnerables que no tenían a nadie más. El entrenamiento de perro policía había enfatizado la protección por encima de todo, y su naturaleza amable con los jóvenes había sido legendaria en las demostraciones escolares. Ante la presencia de niños en peligro, los instintos de Rex habrían superado su deseo de ir a casa. Lo peor fue el invierno pasado, continuó María. La temperatura bajó de 0 durante toda una semana. El pequeño Carlos, solo tiene 5 años, contrajo neumonía. Rex se acostaba con él cada noche, manteniéndolo caliente con el calor de su cuerpo. Los médicos en la clínica gratuita dijeron que Carlos podría haber muerto sin ese calor extra. ¿Cómo puedes decirle a un perro que abandone a un niño enfermo para ir a casa con personas que tienen calor, comida y seguridad? Francisco encontró a Miguel en el porche 1 hora más tarde. La carta
estaba arrugada en su puño, mientras Rex yacía a sus pies y sus pies con la cabeza sobre las patas. El viejo veterano leyó la correspondencia completa sin comentarios. Luego se sentó en la silla junto a Miguel con una pensatividad que sugería que estaba procesando información que desafiaba su propia comprensión de la lealtad y el deber. «Esto lo cambia todo», dijo Miguel finalmente a Francisco. Rex no estaba perdido. Estaba sirviendo de la misma manera que siempre lo hizo, pero con un uniforme diferente. La carta contenía más revelaciones que pintaban la ausencia de Rex de 10 meses en colores que Miguel nunca había imaginado. Según María, Rex se había convertido en el guardián extraoficial del asentamiento de personas sin hogar, protegiendo a las familias de los depredadores, tanto humanos como animales. Había guiado a niños perdidos de regreso con sus padres, compartido su propia comida con perros hambrientos y servido como un sistema de alerta temprana cuando las redadas policiales amenazaban con dispersar a la comunidad. «Rescató a 3 niños de un incendio la primavera pasada», escribió María. «Un almacén a 2 cuadras de nuestro campamento se incendió a medianoche. Rex despertó a todos, pero luego corrió hacia el humo. Encontró a 3 adolescentes durmiendo dentro del edificio en la calle, los guió a través del humo y regresó 2 veces para asegurarse de que no quedaba nadie más dentro. Los bomberos dijeron, 10 minutos más y esos niños habrían muerto». Miguel sintió que su comprensión de la desaparición de Rex se reformaba en torno a hechos que eran tanto desgarradores como inspiradores. Su compañero no había abandonado a su familia. La había expandido para incluir a las personas que la sociedad había olvidado. La elección entre la lealtad personal y un servicio mayor había destrozado a Rex, pero en última instancia, su entrenamiento y carácter habían exigido que se quedara donde más se le necesitaba. Pero, ¿por qué no volvió a casa en algún momento?, preguntó Miguel en voz alta. ¿Por qué quedarse fuera tanto tiempo? Francisco releyó partes de la carta antes de responder. Aquí dice que el campamento fue asaltado hace 6 meses. El Servicio de Bienestar Social se llevó ahí a algunos de los niños, incluido el pequeño que Rexibite había estado protegiendo. El perro probablemente se culpó a sí mismo por no poder prevenirlo. La culpa puede devorar a los animales tanto como a los humanos. El último párrafo de la carta de María proporcionó la pieza que faltaba en la historia de Rex. Después de que se llevaron a Carlos y a los otros niños, Rex cambió. Dejó de comer regularmente, dejó de jugar con los otros perros. Algunas noches lo encontraba sentado en el borde del campamento, mirando hacia las colinas como si recordara algo. Creo que finalmente estaba listo para intentar ir a casa, pero para entonces estaba demasiado débil y enfermo para viajar lejos. El servicio de rescate de animales lo encontró hasta unos 25 kilómetros de nuestro campamento, concluía la carta. Se había ido durante 3 días. Probablemente estaba intentando encontrar el camino de regreso a ustedes. Debería haber llamado al número de su collar hace meses, pero los niños lo amaban tanto y él parecía feliz protegiéndolos. Me dije a mí misma que lo necesitábamos más que ustedes. Lamento ese egoísmo y espero que puedan perdonar a una anciana que solo quería que su familia estuviera a salvo. Miguel ahora entendía por qué Rex había parecido tan roto cuando lo encontraron en el refugio. El perro, finalmente había reunido el coraje para dejar a su familia adoptiva y regresar a casa, solo para perderse de nuevo, a solo 25 kilómetros de su destino. La proximidad era particularmente cruel. Rex había estado tan cerca de completar su viaje que quizás con un poco más de fuerza o un poco más de suerte,
lo habría logrado. La revelación de que Rex había elegido el servicio sobre la comodidad creó una compleja mezcla de emociones en el pecho de Miguel. El orgullo por el carácter de su compañero se disputaba con el dolor de haber sido abandonado, mientras que la admiración por la devoción de Rex entraba en conflicto con la ira por 14 meses de separación innecesaria. Lo más doloroso fue la comprensión de que la ausencia de Rex había servido a un bien mayor, que los esfuerzos de búsqueda de Miguel habían intentado inconscientemente destruir. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó Miguel a Francisco. ¿Debería decirle a Carmen que Rex eligió ayudar a cuidar a otras personas en lugar de volver a casa con ella? Francisco consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Carmen recuerda a Rex como un héroe. Eso no cambia. Solo lo hace un tipo diferente de héroe de lo que ella pensaba. Pero su mente, tal vez, no pueda procesar la complejidad de lo que realmente sucedió. La carta incluía un número de teléfono y una invitación para que Miguel visitara el campamento donde Rex había pasado la mayoría de sus meses desaparecidos. Los niños que todavía están aquí preguntan por él todos los días, escribió. Lo llaman Agente Rex y cuentan historias de todas las formas en que los protegió. Si quiere conocer a la otra familia que él eligió, nos sentiríamos honrados de volver a verlos a los dos. Miguel miró a Rex, que había levantado la cabeza durante la conversación, como si sintiera que estaban hablando de él. Los ojos del perro tenían la misma inteligencia que lo había hecho tan excepcional en el trabajo policial. Pero ahora, Miguel podía ver algo más. Una seriedad que venía de haber tomado decisiones imposibles y haber vivido con sus consecuencias. «Hiciste lo correcto, muchacho», dijo Miguel suavemente, rascando a Rex detrás de las orejas, como lo había hecho miles de veces durante su asociación. Rescataste a niños que necesitaban ser rescatados. Estoy orgulloso de ti. La cola de Rex golpeó el suelo del porche y por primera vez desde su regreso, pareció relajarse por completo. La culpa que había llevado por abandonar a Miguel, por no proteger mejor a Carlos, por ser demasiado débil para completar su viaje a casa, finalmente comenzó a ceder bajo el peso de la comprensión y el perdón. Esa noche, Miguel hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue al comisario Inspector Die, pidiéndole que cerrara el caso de la desaparición de Rex, con la nota de que el perro había estado sirviendo a la comunidad en una capacidad no oficial. La segunda fue a María de la Cueva, organizando una visita que le permitiría a Rex ver a su otra familia, una vez más, antes de que comenzara el próximo capítulo de su historia. La reunificación con la que Miguel había soñado durante 14 meses finalmente fue completa, pero no se parecía en nada a lo que él había imaginado. En lugar de simple alegría, contenía complejidad. En lugar de simplemente sanar viejas heridas, había revelado una nueva comprensión sobre el deber, el sacrificio y las diferentes formas en que el amor puede manifestarse en un mundo imperfecto. La decisión de visitar el campamento de María vino de forma natural una vez que Miguel entendió la historia de Rex. Su compañero no solo había sobrevivido a 14 meses de dificultades, había servido a una comunidad que la sociedad había olvidado, protegiendo a niños cuyas circunstancias les habían quitado todo menos su necesidad de seguridad. Esta revelación cambió la comprensión de Miguel sobre la lealtad, de una devoción simple a algo más complejo y profundo. El viaje al asentamiento, bajo el puente de la A10, los llevó a través de partes de Madrid que la mayoría de los residentes pretendían que no existían. Mientras la furgoneta de Miguel pasaba por calles llenas de baches, con edificios abandonados y cercas de alambre, el comportamiento de Rex cambió dramáticamente. La postura del perro se enderezó, sus orejas se adelantaron y una vigilancia regresó que Miguel no había visto desde su desaparición. Esto no era solo territorio familiar. Era un hogar de una manera que desafiaba las nociones convencionales de a dónde pertenecen los perros. María de la Cueva los esperaba en la entrada del campamento.
Una mujer de unos 60 años, cuyo rostro curtido hablaba de años de navegar por sistemas diseñados para pasar por alto a personas como ella. Su cabello gris estaba recogido en una práctica cola de caballo, y su ropa mostraba el cuidado meticuloso de alguien que no podía permitirse el lujo de reemplazos. Pero su sonrisa cuando vio a Rex era radiante, transformando sus rasgos con una alegría sincera que hizo que Miguel entendiera instantáneamente por qué su perro había elegido quedarse. «Agente Rex», exclamó María, usando el título que los niños del campamento le habían dado. La reacción de Rex fue electrizante. Su cola comenzó a moverse con un entusiasmo que Miguel no había presenciado desde su desaparición, y tiró hacia María con la fuerza ansiosa de un perro que sabía que era genuinamente amado y valorado. La reunificación entre Rex y María fue tierna, de una manera que le anudaba el pecho a Miguel. La mujer se arrodilló a la altura de Rex, permitiéndole presionar su rostro contra su hombro mientras susurraba palabras en español que obviamente significaban todo para ambos. Esta no era la escena de reconocimiento desesperado del refugio de animales. Este era el afecto familiar de los miembros de la familia que se habían separado brevemente, pero que nunca habían dudado de su conexión. «Se ve mucho mejor», dijo María, pasando sus manos sobre el pelaje de Rex con el toque experimentado de alguien que había supervisado su salud durante meses de recuperación. La gente del refugio lo cuidaron bien, pero estaba tan triste allí. No quería comer, no quería jugar con los otros perros. Creo que pensó que lo habíamos olvidado. Miguel observó esta interacción con sentimientos demasiado complejos para nombrarlos. Una parte de él se sentía celoso del obvio vínculo entre María y Rex, la simple intimidad que venía de las dificultades compartidas y la protección mutua. Pero una parte más grande se sentía agradecida de que su compañero hubiera encontrado personas que lo amaron en los meses en que Miguel no pudo. La capacidad de Rex para tener múltiples lealtades no disminuía su devoción. La expandía. El campamento en sí desafió cada suposición que Miguel tenía sobre las personas sin hogar. En lugar del entorno caótico y peligroso que esperaba, encontró una comunidad organizada en torno al apoyo mutuo y la responsabilidad compartida. Las lonas y tiendas de campaña estaban dispuestas con precisión militar, creando áreas de vivienda definidas y espacios comunitarios. Los jardines crecían en contenedores reutilizados, proporcionando verduras frescas que complementaban las donaciones del banco de alimentos. Los niños jugaban bajo supervisión, mientras los adultos cuidaban el campamento y buscaban trabajo. Rex nos ayudó a ser más que solo personas que viven en la calle, explicó María mientras guiaba a Miguel por el asentamiento. Tenerlo aquí nos dio protección, pero más que eso, nos dio orgullo. Cuando un perro de la Guardia Civil elige vivir contigo, significa que eres digno de ser protegido. Los niños que aún vivían en el campamento saludaron a Rex como a un héroe de guerra que regresaba. Eran niños de entre 6 y 15 años, cuyas familias habían perdido sus hogares debido a la pérdida de empleo, la bancarrota médica o las 1000 pequeñas catástrofes que podían empujar a las familias trabajadoras al borde de la falta de vivienda. Sus caras se iluminaron cuando vieron a Rex, y la reacción del perro fue instantánea y alegre. Estaba rodeado de pequeñas manos y voces emocionadas, aceptando la atención con la gracia paciente que lo había hecho legendario en las visitas escolares. Les enseñó a no tener miedo, continuó María. Estos niños habían visto cosas que ningún niño debería ver: desalojos, violencia, hambre. Pero Rex los hizo sentir lo suficientemente seguros como para ser niños de nuevo. Se sentaba con ellos durante las tormentas. Dormía entre sus camas y la entrada del campamento. Jugaba a juegos que los hacían reír. Nos diste más que un perro guardián, señor Torres. Nos diste esperanza. Miguel vio como una adolescente llamada Sofía
Demostraba los comandos que Rex le había enseñado durante sus meses en el campamento. El perro respondió con perfecta obediencia, pero su comportamiento era diferente aquí, más relajado, más juguetón, de lo que su trabajo policial le había permitido ser. Esta no era la disciplina rígida del entrenamiento de aplicación de la ley. Esta era la enseñanza paciente de un adulto ayudando a los niños a aprender responsabilidad y estructura. Nunca olvidó su entrenamiento de perro policía, explicó Sofía con orgullo. Pero también aprendió a ser amable con los niños pequeños que tenían miedo. Carlos solía tener pesadillas con las redadas de la policía, pero Rex se acostaba a su lado y de alguna manera, Carlos sabía que estaba a salvo. La mención de Carlos, el niño de 5 años cuya neumonía Rex había ayudado a tratar con el calor de su cuerpo, trajo lágrimas a los ojos de María. El Servicio de Bienestar Social lo colocó con una familia de acogida en Andalucía. Buenas personas, por lo que escuchamos. Ahora está en el jardín de infancia y está aprendiendo a leer, pero todavía pregunta por el agente Rex en cada llamada telefónica. Miguel sintió que el peso de la comprensión se posaba sobre él como una pesada manta. Rex no había elegido entre su familia humana y estos niños. Había encontrado una manera de servir a ambos, protegiendo a los más vulnerables, mientras mantenía las habilidades y el carácter que lo habían hecho un perro policía excepcional. Los 14 meses que Miguel había experimentado como abandono, Rex los había vivido como una expansión de su deber. ¿Quiere ver dónde dormía?, preguntó María, guiando a Miguel a una esquina del campamento donde una lona azul había sido asegurada para crear un refugio del tamaño justo para un perro grande. Dentro, el área para dormir de Rex estaba marcada por mantas gastadas y una colección de juguetes que los niños le habían dado. Un conejo de peluche, una pelota de tenis firmada con mensajes de crayón, un collar hecho de cordones trenzados. Rex se acercó a su antigua cama con una obvia nostalgia, olfateando el olor familiar y acomodando las mantas con la misma precisión que había usado para preparar su perrera en la policía. Pero cuando Miguel llamó su nombre, el perro vino de inmediato, demostrando que su lealtad a ambas familias podía coexistir sin conflicto. «Tengo que preguntarle algo», le dijo Miguel a María, mientras veían a Rex jugar con los niños. ¿Estaría dispuesta a que Rex viniera a visitarlos a veces? No para quedarse, sino para ver a los niños, para mostrarles que no los ha olvidado. El rostro de María se iluminó con una alegría que la hizo parecer 20 años más joven. ¿Haría usted eso incluso después de que él nos eligiera a nosotros sobre usted durante tanto tiempo? No los eligió a ustedes sobre mí, respondió Miguel, finalmente entendiendo la verdad que le había costado meses aceptar. Él eligió servir donde más se le necesitaba. Eso es lo que hacen los buenos agentes, ya sea que tengan 2 o 4 patas. La conversación que siguió sentó las bases para un acuerdo que honraría las lealtades duales de Rex, al mismo tiempo que abordaría las necesidades de todos. Rex viviría con Miguel y Carmen, proporcionando la rutina y la compañía que ayudaba a Carmen a manejar sus síntomas de Alzheimer. Pero 2 veces al mes visitaría el campamento, trayendo alegría a los niños que lo habían perdido casi todo, excepto su amor por un perro que había demostrado que la protección podía provenir de fuentes inesperadas. Mientras se preparaban para irse, los niños se pusieron en fila para despedirse de Rex. Cada uno ofreció golosinas, juguetes o simplemente abrazos, que el perro aceptó con una gracia paciente. Su obvio amor por él fue correspondido por su suave atención a cada niño, como si estuviera memorizando sus rostros y prometiendo regresar pronto. «Gracias», le dijo María a Miguel, mientras se daban la mano junto a su furgoneta, «por compartirlo con nosotros, por entender que el amor se multiplica cuando se da libremente».
Rex nos enseñó que las familias pueden ser elegidas, y no solo nacidas, y que a veces el mayor regalo es dejar que alguien se vaya para que pueda servir donde más se le necesita. Miguel condujo a casa esa noche, con Rex a su lado, ambos transformados por la experiencia de presenciar un amor que trascendía las fronteras convencionales. El perro, que había estado perdido durante 14 meses, había estado encontrado todo el tiempo, encontrado por personas que lo necesitaban desesperadamente y lo amaban incondicionalmente, de la misma manera que la familia de Miguel lo hacía. La abuela Carmen esperaba en la ventana de la cocina cuando llegaron, su vigilia diaria, inalterada, a pesar de la presencia de Rex en su casa. Pero cuando Miguel abrió la puerta de la furgoneta y Rex se apresuró hacia la casa con obvia emoción por verla, algo cambió en la expresión de Carmen. Solo por un momento, la confusión se despejó de sus ojos, y no vio a un perro extraño, sino a su Rex, con cicatrices y cambiado, pero inconfundiblemente el compañero que había compartido sus rutinas matutinas durante años. «Ahí está mi chico guapo», dijo suavemente, las palabras viniendo de un pozo profundo de memoria que el Alzheimer aún no había tocado. Sabía que volverías a casa, tarde o temprano. Rex se acercó a Carmen lentamente, dándole tiempo para procesar su presencia sin presión. Cuando ella extendió su mano, él presionó su cabeza contra su palma, con la suave persistencia que siempre había sido su gesto característico de afecto. Esta vez, Carmen no retrocedió. En cambio, lo rascó detrás de las orejas, exactamente como lo había hecho miles de veces antes de su desaparición. «Te ves diferente», dijo Carmen, su voz llevándola a asombroso tentativo de alguien que emerge de una larga confusión. «¿Más delgado, tal vez? ¿Estuviste a dieta?» Miguel se rió a pesar de las lágrimas que amenazaban con romper su compostura. La capacidad de Carmen para encontrar la normalidad en circunstancias extraordinarias era una de las cualidades que la habían ayudado a sobrevivir a su diagnóstico con gracia y humor. Si quería explicar la transformación de Rex como resultado de una dieta y no de 14 meses de supervivencia en la calle, Miguel apoyaría cualquier narrativa que la ayudara a aceptar su regreso. «Algo así, abuela», respondió Miguel. «Pero ahora está en casa, y eso es lo que importa». A medida que la noche caía sobre su casa, Miguel vio a Carmen y Rex redescubrir su relación con la paciencia de viejos amigos que resolvían un malentendido. La presencia del perro parecía anclar a Carmen al presente de una manera que los esfuerzos de Miguel por sí solos nunca habían logrado. Sus episodios de confusión disminuían cuando Rex estaba cerca, como si su energía tranquila proporcionara la estabilidad que su cerebro dañado anhelaba. Francisco se unió a ellos para la cena, trayendo chili casero y el tipo de historias que convertían las noches ordinarias en algo especial. Rex se acostó entre la silla de Carmen y la de Miguel, su posición calculada para proporcionar consuelo a ambos sin favorecer a uno. El perro había aprendido en sus meses de ausencia que el amor no era un recurso limitado que requería un racionamiento cuidadoso. Era algo que se hacía más fuerte cuanto más se compartía. «¿Sabes lo que significa esto?», dijo Francisco mientras lavaban los platos, mientras la abuela Carmen se dormía en su silla con Rex a sus pies. «Este perro nos ha enseñado algo sobre el servicio que va más allá de seguir órdenes. A veces, la mayor lealtad significa expandir tu propia definición de familia». Miguel asintió, entendiendo que la historia de Rex estaba lejos de terminar. Los próximos meses traerían desafíos a medida que trabajaban para integrar las lealtades duales de Rex en una rutina sostenible. El estado de Carmen seguiría fluctuando, lo que requeriría paciencia y adaptación de todos. Los niños en el campamento de María necesitarían apoyo continuo y la protección que Rex podía proporcionar en dosis medidas. Pero por primera vez, desde la desaparición de Rex, Miguel se sintió seguro de que su familia podía manejar lo que viniera después.
habían sobrevivido a la separación, al trauma y al tipo de cambios fundamentales que ponían a prueba la fuerza de cualquier relación. Rex había demostrado que la lealtad podía abarcar múltiples compromisos sin ser disminuida. Y Miguel había aprendido que el amor a veces requería dejar de lado las afirmaciones exclusivas en favor de la alegría compartida. Cuando Miguel se preparó para acostarse esa noche, encontró a Rex de pie junto a la ventana del dormitorio, mirando hacia las luces de la ciudad que ocultaban la ubicación del campamento de María. La postura del perro era vigilante, pero no ansiosa. La postura de alguien que era consciente de las cosas sin sentirse dividido entre demandas en conflicto. «Está bien, muchacho», dijo Miguel suavemente. «Volveremos a visitarlos pronto. Ya no tienes que elegir». Rex se alejó de la ventana y se acostó en su cama con una satisfacción que había estado ausente desde su regreso. Por primera vez en 14 meses, todas sus personas queridas habían sido reconocidas y honradas. La elección imposible entre familias no se había resuelto por el abandono, sino por la expansión, lo que demostraba que las mejores soluciones a menudo requerían redefinir los problemas que debían resolver. Lo último que Miguel escuchó antes de quedarse dormido fue el sonido de la respiración tranquila de Rex y los suaves ronquidos de Carmen desde la habitación de al lado. La banda sonora de una familia que había sido destrozada por circunstancias fuera de su control, pero que había vuelto a encontrarse a través del amor, la paciencia y el tipo de fe que se niega a aceptar la derrota como definitiva. Encontrar la alegría después de un dolor de corazón no significa solo recuperar lo que perdimos. Significa descubrir que el amor se fortalece cuando aprendemos a compartirlo más allá de nuestros límites originales. Al igual que Rex, que expandió su definición de familia para incluir a los niños que necesitaban protección, nosotros también podemos descubrir que nuestra mayor felicidad proviene de servir a algo más grande que nosotros mismos. Cuando dejamos de intentar controlar el amor y empezamos a confiar en que se multiplique, a menudo encontramos que lo que pensábamos que habíamos perdido para siempre, en realidad se convirtió en algo más hermoso de lo que podríamos haber imaginado. La verdadera satisfacción no se trata de volver a las cosas como eran. Se trata de aceptar cómo el amor puede transformarnos en las personas que estamos destinados a ser. ¿Alguna vez han descubierto que la pérdida de algo precioso los llevó a encontrar un sentido aún más profundo? ¿Qué momento les enseñó que el amor se multiplica en lugar de dividirse cuando se comparte generosamente? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Su experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar.